Muy bien. Bueno, la semana anterior estuvimos trabajando funciones de fecha y hora, que fue lo último que trabajamos. Vamos a continuar acá con el tema siguiente. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, vamos en el RA 02, guía de aprendizaje. Listo. Funciones de fecha y hora, muy bien. Vamos entonces a continuar con el punto de funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces vamos a abrir el archivo funciones matemáticas del RA 02. Recuerden que en territorio, vamos a abrir territorio. Entonces ficha 2585-446, para que lo tengan ahí presente. Te recuerden contenido del curso, proyecto, guías, guía número 2, material de apoyo, y ahí vamos a descargar el archivo funciones matemáticas. Acá aparece funciones matemáticas y acá está funciones matemáticas. Listo, entonces vamos a abrir funciones matemáticas. Ahí también hay como un pequeño repaso de esas funciones que de pronto en el básico se vieron. Vamos entonces a trabajar en estas funciones. Vamos a ir a la hoja PRAC 1, los espero un momentico ahí para que vayan abriendo el archivo. Entonces ya saben, archivo funciones matemáticas del RA 01. Los espero ahí unos segunditos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar el archivo. Entonces, PRAC 1. Nos dice lo siguiente: sumar las ventas que realizó cada vendedor. Acá tenemos unas ventas realizadas por unos vendedores. Nos están solicitando en el ejercicio 1 las ventas que realizó cada uno de sus vendedores. Entonces vamos a hacerlo acá en esta parte de aquí. Entonces recuerden que dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas existe una función que se llama sumar puntos. Sí. Germán, listo, claro que sí. Dale, el archivo se llama funciones matemáticas. ¿Listos? Bueno. Entonces tenemos que se requiere conocer las ventas que realizó cada uno de los vendedores: Juan, Pedro, Guillermo y María. Entonces estábamos hablando de la función sumar puntos sí. ¿Por qué vamos a utilizar la función sumar puntos sí? Porque vamos a hacer una sumatoria de unos elementos que cumplen con una condición, con un criterio. Acá el criterio es cada vendedor.
Entonces, utilizamos sumar puntos y cuando necesitamos sumar unos valores que están condicionados, que tienen un criterio o que tienen una condición. La función sumar puntos y tiene 3 argumentos: el rango, el criterio, y ustedes se dan cuenta que el último argumento aparece como entre corchetes, lo que significa que es un argumento opcional según el ejercicio, según el caso. Entonces va a suceder que en ciertas ocasiones de pronto vamos a necesitar utilizar obligatoriamente este argumento, el tercero, y en otros ejercicios donde no. ¿Y eso por qué se da? Porque si en el rango que yo selecciono inicialmente están los valores que van a ser sumados, pues ahí no necesito utilizarlo nuevamente como rango suma, porque ya está acá. Pero cuando el rango que yo selecciono no tiene nada que ver con el rango donde están los valores que se van a sumar, ahí sí me veo en la obligación de utilizarlo. Entonces utilizaría los 3 argumentos. Acá en este caso el rango, recuerden que cuando nos hablan de rango, tengo que seleccionar un rango. Ustedes se enredan mucho con eso. Yo siempre les digo, fíjense por favor en el asistente. El asistente es la mejor ayuda para que usted sepa cómo va, si los argumentos que está colocando de la función son correctos. Esa es la mejor. Si usted aprende a utilizar el asistente, créanme que van a evitar muchos reprocesos frente a las funciones. No se van a desgastar con esas funciones ahí, tratando de hasta de adivinar, porque a veces ya le toca a uno adivinar, venga, si será que el argumento que yo estoy colocando es el que yo necesito. A veces terminamos en esas. Entonces aquí el rango es donde está el criterio de búsqueda. Y como el criterio de búsqueda es el vendedor, en este caso el rango es donde están los vendedores. Ese es el rango. Mire que le estoy entregando un rango a Excel. ¿Y por qué le estoy entregando un rango? Porque eso es lo que me está pidiendo el primer argumento. Luego pide el criterio, punto y coma o coma según el caso. Luego pide el criterio. Recuerden que el criterio es lo que yo estoy tratando de que él identifique para que vaya y me haga la suma. En este caso, el vendedor. Yo lo puedo hacer de 2 maneras. La primera es que yo lo puedo escribir. Y recuerden que si yo lo escribo, lo debo colocar entre comillas dobles. Pero, ¿qué creen ustedes que sucedería si yo lo escribo? ¿Qué pensarían ustedes en este caso del ejercicio que se está planteando? ¿Qué creen? O sea, no es que vaya a quedar mal, aquí me daría. Pero, ¿qué creen que sucede si yo necesito de pronto arrastrar la fórmula? ¿Qué creen ustedes que podría llegar a sucederme? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Profe, que solamente me va a dar lo de Juan, ¿no será? Correcto, que en este caso solamente usted estaría sumando a Juan. ¿Y qué le tocaría hacer si arrastra la fórmula hacia abajo? Venir y cambiar a Juan por Pedro, luego a Juan por Guillermo, y eso le va a quitar mucho tiempo. Y esa no es la idea. La idea es automatizar. Entonces, en vez de Juan, yo voy a colocar donde está la celda, donde está el nombre del vendedor ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer con este rango? Amarrarlo. Referencia absoluta mixta de fila. Porque recuerden que como yo lo voy a arrastrar hacia abajo, se me va a empezar a desplazar la matriz de a fila, una fila hacia abajo. Y no, y necesito que sea el mismo rango. El criterio no lo amarro porque cuando arrastre hacia abajo tiene que venir a evaluar F15, luego F16, luego F17, entonces ahí no necesito amarrarlo. Y por último, en este caso sí me veo obligado a utilizar el rango suma. Yo lo podría dejar hasta ahí, porque recuerden que el tercer argumento, como está entre corchetes, es opcional, o sea que si yo quiero lo utilizo o no. El problema es que en este caso, si yo no lo utilizo, no me va a dar nada.
Miren, no me saca error, porque no estoy fallando en la estructura de la función, pero no me va a sacar nada porque en este rango que yo le acabo de dar, él no es capaz de sumar. Él no puede venir acá y decir Juan más Juan más Juan más... No, él necesita valores numéricos para poder sumar. Entonces, en ese caso, sí necesito colocar, como me dice el rango suma, el rango donde están las ventas, rango suma, el rango donde están las ventas. Y también amarro, porque ahorita necesito arrastrar la fórmula. Esa sería mi primer fórmula para solucionar las ventas de cada uno de los vendedores. Háganle por favor y si hay alguna duda, con mucho gusto. Y aquí simplemente arrastro. Y ahí los tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Fue a este rango, busco este criterio y fue a este rango y sumó. Fue a este rango donde estaban los vendedores, busco este vendedor y sumó. Eso es lo que hace la función. ¿Cómo les fue? ¿Dudas, inquietudes? Diana, creo que por acá no puedo compartir todavía archivos, si no estoy mal. Venga a ver si me deja. No, por acá creo que todavía no está la opción de compartir archivos. ¿Qué dificultad tienes, Diana? ¿No has podido acceder a alguna de las plataformas? Profe, ¿me puede hacer el favor de colocar otra vez la fórmula? Claro. Ya voy, Diana, a tratar de solucionar, a ver cómo le ayudo. Profe, sí, porfa, otra vez de nuevo la formulita que ya también me quedé perdida. ¿La Gracias. explico o la quieren ver? Profe, explíquemela, porfis. Claro. Gracias. Bueno, espere, yo le soluciono aquí mientras tanto a Diana para que descargue el archivo. Diana, conéctese a icadumática.com y utilice el usuario EUMIR en minúscula y la clave del 1 al 8. Facilita, ese es el usuario que yo utilizo para conectarme como estudiante. Y busque ahí manejo intermedio, que creo que está en la segunda línea. El usuario EUMIR y clave del 1 al 8. Está en la página de territorio y no ha podido acceder, ok. Acá recuerde que es por contenido del curso, proyecto, guía de aprendizaje, guía 2 y busca material de apoyo. Y ahí busca funciones matemáticas. Dale ahí y si no, miras a ver lo de K. Mira a ver. Bueno, les voy a mostrar entonces nuevamente aquí la función. Necesitamos utilizar la función sumar.si porque nos están pidiendo la sumatoria, lo que hizo en ventas cada uno de ellos, cada uno de los vendedores. Entonces, como necesito sumar las ventas de cada uno de ellos, la función matemática que me sirve para resolver eso es la función sumar.si. ¿Y por qué sumar.si? Porque necesito sumar específicamente unos datos que corresponden a un único criterio, a un único argumento. Por eso sumar.si. Si me estuvieran pidiendo, como ahorita el caso que vamos a ver después, que piden dos o más argumentos, ya no me sirve sumar.si.
Entonces, ahí no hay problema. Necesito sumar específicamente un criterio. Entonces, la función se compone de 3 argumentos: rango, criterio y rango suma. Pero si ustedes se dan cuenta, rango suma está entre corchetes. Lo primero, de una vez sepan, no es que deban colocar corchetes. Si ustedes lo colocan, de una le genera error. Excel lo coloca, es como para que uno ya sepa que es un argumento de función opcional. Van a haber situaciones donde no lo tengo que utilizar y van a haber otras situaciones donde obligatoriamente lo tengo que utilizar, como es este caso. Inicialmente necesito el rango. Mire que es lo primero que me pide. El rango corresponde al criterio de búsqueda, y en este caso el criterio de búsqueda es Juan, y el rango donde está Juan, pues son los vendedores. Entonces voy y selecciono todo ese rango. Ahí le acabo de entregar un rango a la función. Le coloqué F4 para que me colocara referencia absoluta mixta de fila, para que me bloqueara, porque recuerden que si no lo hago así, ya les voy a mostrar qué pasa. Criterio de vendedor. Juan, véalo acá. Entonces fui y seleccioné la celda donde está el vendedor. Ustedes lo pueden escribir manualmente, pero ya se dieron cuenta que los compañeros empezaron a decir, no, porque le va a quedar todo Juan, 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 y no todos son Juanes. Hay Pedro, hay Guillermo, hay María. Si yo finalizara la función acá, ella no me va a sacar errores. Mire que no, pero tampoco me va a dar nada. ¿Y por qué no me va a dar nada? Porque necesito el último argumento, el rango suma. ¿Y por qué en este caso sí lo necesito? Porque con este rango, ella no puede sacar la sumatoria de ahí. Si ella va a este rango, mírenlo ahí no hay valores numéricos, están los nombres de los vendedores. Ella no es capaz de sacar las ventas de ahí. Entonces, por esa razón, necesito utilizar el rango suma, que es ¿qué? Este rango donde están todos estos valores. Rango suma. Voy a dejarlo así, ahí me va a dar. Mira lo que me debería dar el segundo, el tercero y el cuarto. Voy a arrastrar y mire que ya no me va a dar. O bueno, en este caso me dio. Pero mire lo que sucedió. Estuvimos de buena por lo siguiente, porque ellos están organizaditos como en orden. Pero mire lo que pasó con esta matriz. Mire cómo se desplazó ya. Y si miramos la de acá, mire dónde viene la matriz. Ya no me busco estos tres, perdón. Mire cómo se desplazó la matriz. Y cada vez que yo la arrastre más y más, ya por acá mire dónde viene la matriz. Y eso no tiene lógica, porque entonces me dejaría de sumar estos vendedores. Entonces fue por esa razón que yo cogí esta matriz, le coloqué referencia absoluta de fila, mixta de fila, y a esa matriz le coloqué la misma. ¿Con el objetivo de qué? Que cuando arrastrara hacia abajo, no lo necesito, me conservara la misma matriz. Mírela, ahí sí no se movió. Esa sería la función para ese ejercicio. Miren a ver si ahí ya es más claro o todavía tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo ya, muchas gracias, muy amable. Perfecto, qué bien. Los demás compañeros, dudas, inquietudes. Sí, está bien, profe, gracias. Perfecto. Ahora vamos a hacer la otra. Y la otra dice lo siguiente: sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Mire que aquí ya estamos hablando de 2 criterios: el vendedor y la fecha.
Sume las ventas de los vendedores, pero después del 12 de octubre. Entonces mire que ya no van a sumar en general todo, indiferente de cualquier fecha, como sucedió acá, sino que ya necesitan sumar a Juan, pero solamente las ventas después del 12. Mire que eso hace parte de lo común. Eso nos pueden solicitar en algún momento un informe de esos, pues para los que de pronto trabajan en esa parte de venta de productos, servicios, para medir cómo va, cómo le fue la última semana del mes, los últimos 15 días, porque con eso también miran a ver cuándo es mejor los momentos de venta o salida de un producto. Entonces aquí ya no me sirve sumar puntos sí. Acá ya necesito sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Y por qué punto conjunto? Porque ya tengo dos o más criterios. Entonces ya necesito sumar punto sí, punto conjunto. Entonces vamos a traer a sumar punto sí, punto conjunto. Mucho cuidado, que es lo que yo siempre les digo. Miren que esta función, a diferencia de la que acabamos de hacer, de entrada le pide el rango suma. Lo que en esta función de acá era lo último y era opcional. Aquí ya se vuelve obligatorio y es lo primero que debo colocar. Entonces ahí es donde deben tener cuidado porque a veces se enredan por ahí. Entonces el rango suma, ¿qué es? El rango donde están las ventas. Rango suma. Rango y los valores que se van a sumar. Y de una vez amarro. Ahora mire lo que me dice. Rango criterio 1. ¿Cuántos criterios tiene esta función? 2. El vendedor y la fecha. Entonces usted tiene dos opciones. O la fecha o el vendedor. Mira, ¿eso lleva algún orden? Ninguno. Puede empezar con el vendedor y luego con la fecha. Puede empezar con la fecha y luego con el vendedor. Eso es indiferente. No le va a afectar. Entonces, digamos que voy a empezar con el vendedor. Entonces, como me está pidiendo el rango criterio 1, le entrego el rango donde están los ¿qué? Los vendedores y amarro. ¿Y qué vendedor? Ah, pues yo ya lo tengo acá, mírelo. Ese. ¿Hay más rangos criterios? Claro, el rango criterio 2. ¿Y a quién corresponde? Pues a la fecha. Entonces voy y selecciono el rango criterio 2. Y amarro. Que recuerden que voy a arrastrar hacia abajo. Rango criterio 2. ¿Y qué criterio? Que sean superiores después del 12 de octubre. Entonces ahí sí, comillas, mayor que, recuerden que el formato de fecha es día, slash o guión, usted verá, mes, slash, año. Puede ser entero o pueden ser las dos últimas valores. Y cierro comillas y cierro paréntesis porque no tengo más rango criterios ni nada, era vendedor y fecha. Esa sería mi función para sumar las ventas de cada uno de ellos después del 12 de octubre. ¿Cómo me les fue? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Todo bien? Les muestro la función nuevamente para que la tengan ahí presente.
Entonces, rango, ojo, por favor, fíjense en el asistente. Rango suma, le acabé de entregar el rango donde están las ventas. Rango suma. Rango criterio 1. Pues quise empezar con el rango donde están los nombres de los vendedores. Criterio 1 tiene que corresponder a lo que acabo de darle como rango. Imaginen que ustedes le coloquen el rango donde están los vendedores y acá como criterio coloquen la fecha. Nada que ver lo uno con lo otro. Tiene que ser coherente, tiene que tener relación. Rango criterio 2. Le acabé de colocar el rango donde están las fechas de las ventas. Rango criterio 2. Y criterio, entre comillas dobles, mayor al 12 de octubre del 2022. Es del 2019, perdón. Es acá 19. Si quieren escribirlo completo, completo, no hay problema. Si quieren con slash o con guión, no hay problema. El formato de fecha se tiene que dar así. Y esa sería la función. Miren ahí unos minuticos, unos segunditos y ya continuamos. Profe, ¿me recuerda por favor esas comillitas que significan al final? Las comillas en este caso están representando de que se está colocando un argumento no numérico, entonces yo debo abrirlas al principio del criterio y cerrarlas al final del criterio. Las comillas dobles siempre se abren cuando hay cadenas de texto, cuando hay operadores de comparación, cuando hay fechas. Cuando es un dato numérico, se coloca el número y ya, y no es necesario colocarlo entre comillas dobles. Gracias. Si yo hubiera reemplazado aquí, en vez de decir que Juan estaba acá y lo hubiera escrito, también le hubiera tocado colocarlo entre las comillas dobles. Pero como fui, seleccioné una celda que contiene ese rango, ese criterio, ahí sí no es necesario porque él hace apunta a la referencia de celda. Entonces ahí sí se omite. ¿Cómo me les fue? Ahí está, mire la diferencia de ventas respecto cuando las dimos todas. En todo lo que lleva del mes vendió 3.000 y después del 12 solamente vendió 1.387 euros. ¿Sí ven? Entonces miren que con eso puede analizar uno, ¿no? Le fue mejor antes del 15. Le fue mejor después del 15. Bueno, uno ya puede hacer análisis. Profe, porfa, me muestra después dónde está la comillita, mayor que 12 y qué más. El slash o guión, el Sí, mes, slash y el año. Recuerden que ese siempre va a ser el formato de fecha para trabajar fórmulas en Excel. Día, profe, ¿y por mes. qué y no me da, tengo algo malo, porque no me quiere dar? Puede compartir pantalla para que miremos. No creo, porque No. yo estoy trabajando, tengo el computador, el portátil y en el teléfono estoy. Bueno, ¿qué te dice de error? ¿Qué te dice Pero de error? espere, ya sé cómo hago. Eso es bueno porque con eso podemos analizar las situaciones, porque son generalmente errores comunes que le sale a la gran mayoría. Recuerden que para amarrar
los rangos o una celda con F4. Si lo están haciendo desde un portátil y no le funciona, entonces lo tienen que combinar con la tecla FN. FN. Gloria, ¿no fuiste capaz? No, profe, no fui capaz de tomar el pantallazo. ¿Qué error le sale? ¿Qué error le sale? Esto, ya le digo. Me dice, para obtener ayuda para esta función, haga clic en aceptar para cerrar este mensaje. A continuación, haga clic en el ¿Cuál es botón el insertar mensaje? ¿Qué dice función. el mensaje? Eso, profe. Insertar función situado a la izquierda del signo igual de la fórmula. Bueno, entonces póngale Me cuidado. Me sale al final el 19 que está ahí con la comillita. Ese no me, es como el que me sale error. Bueno, entonces lo que creo es que de pronto se comió o un punto y coma o un coma dependiendo cómo esté configurado. Entonces recuerde, primer argumento el rango, punto y coma o coma. Sí. Luego viene un segundo rango, punto y coma o coma. Luego en este caso viene para todos F14, punto y coma o coma. Luego viene el rango donde están las fechas, punto y coma o coma. Y ahí sí comillas dobles con Shift 2, porque no pueden colocar apóstrofe y apóstrofe, sino Shift 2, que es el que saca las comillas dobles. Colocan el mayor 12 todo pegado, slash 10, slash 19, cierran comillas y cierras el paréntesis. ¿Ya pudiste? No, no me dio. Mándame una foto en el WhatsApp así de la fórmula abierta, tómale una foto y envíamela ya al WhatsApp, porque me interesa de que hagamos retroalimentación de esto. Listo, profe. Envíamela y la miramos a ver. Listo, ya lo envié, profe. Sí, voy a mirarlo acá. Entonces, muy bien, C2, perfecto, perfecto. Mira ahí, el error está después de F14. Tú debías haber seleccionado el rango A2 a A27 y después del F14 yo veo que hay una K. Seleccionaste un rango como desde la K y recuerda que es donde están las fechas. O sea, de A2 a A27. Y también tienes un error acá, y es que después de este punto y coma no abriste las comillas dobles. Recuerde que el criterio se le deben abrir y cerrar las comillas. Miren que esos son los errores comunes. A mí por eso me gusta que me manden la foto, que me compartan pantalla, porque son errores muy comunes. O sea, no es solamente Gloria. Créanme que la gran mayoría que me muestran así me dicen, mira que no me da. Generalmente se presenta por eso, porque se les olvida abrir comillitas. Listo, profe. Eso, porque se les olvida cerrarlas. Porque de pronto están seleccionando el rango y lo seleccionan mal o no lo amarran. Entonces, por eso les pasa. Ya te dio. Ya Sí, le profe, dio. Sí, ya me dio, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, muy bien. Vamos a seguir con práctica 2. Esta es chévere. Recuerden que cuando vimos las funciones de fecha y hora, yo les dije, esta la vamos a utilizar luego para automatizar. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo aquí programado de que él me traiga fechas de hoy y fechas futuras. Pues eso no es normal, a no ser que sean proyecciones. Pero lo que yo quería aquí era que pudiéramos evidenciar lo que se quiere realizar como ejercicio. Miren, sume las ventas realizadas el día de hoy. ¿Cuál? Pues el 2 de agosto. Súmeme lo que se vendió el 2 de agosto. Las de hoy. Hoy 2 de agosto. Ah, bueno. Necesito sumar puntos, sí.
¿Por qué sumar puntos? Sí, porque tengo un criterio. ¿Cuál? Hoy. ¿Y qué necesito sumar? Las ventas. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál creen ustedes? ¿Fecha, vendedor o importe? Recuerden que el rango está relacionado con el criterio de búsqueda. ¿Cuál serían para ustedes el rango? ¿Las fechas, el vendedor o el importe? Las fechas. Las ventas. Las fechas, muy bien. Recuerden que este rango está relacionado con el criterio de búsqueda, con el que yo necesito buscar para poder sumar. Y como me está diciendo que sumemos las ventas del día de hoy, el rango son las fechas. Acá no necesito amarrar, porque a veces me dicen, mira, uno siempre tiene que amarrar. No, si yo no voy a arrastrar la fórmula, ¿para qué voy a amarrar? Ahí no necesito amarrar porque necesito ese resultado y ya. Criterio, pues sería, uno lo haría así, 2 de agosto del 22. Pero ¿ustedes qué creen que sucedería mañana? ¿Qué les tocaría hacer de cambio en esa función? Cambiar la fecha manualmente. Correcto, le tocaría estar cambiando usted todos los días que abra ese berraco archivo, estar cambiando la fecha. Claro, porque usted ya necesita las fechas, las ventas de mañana 3, las de pasado mañana del 4 y así sucesivamente. Y eso no tiene lógica que usted esté cambiando la fecha cada vez que abre el archivo. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar eso? ¿Cuál fue la función de fecha y hora que vimos que nos servía para que nos devolviera la fecha actual? ¿Cómo se llamaba esa función? ¿Quién la recuerda? Hoy, Hoy, profe. muy bien. Hoy. Y otro error común, llegan y como van a llamar la función, llaman es que el berraco igual. No, ahí sí no se puede utilizar el igual porque el igual ya está acá. Ya no. Usted llama a la función y como la función no necesita parámetros, no se les olvide. Abren y cierran el paréntesis. Es obligatorio. Entonces esta función ya va a ir a este rango donde están estas fechas. Va a sumar la fecha actual. ¿Y de qué va a sumar? De estas ventas. Y listo. Y usted automatizó una función. Entonces, si usted graba este y mañana lo abre, él le va a sumar las fechas del 3. Lo abre dentro de un mes, le va a sumar lo que sea el 2 de septiembre. Y así sucesivamente, porque va a tener automatizado esa fecha actual. Miremos a ver cuánto da, 1997, miremos acá, eran hasta acá, 1997 euros. Ahí está. Y usted automatizó, ya usted no tiene que estar cambiando allá, ay, hoy es 3, ay, ya hoy es 5, no. Hoy le va a traer la fecha actual, recuerden eso. Profe, yo estaba poniendo el hoy, colocando otra vez el rango de las fechas, no así como tú lo pusiste entre paréntesis y no me daba. Aquí yo solamente traigo la función hoy y recuerden que hoy no tiene argumento. Mírenla ahí, vacío, entonces abro y cierro. Pero al final, que es el rango suma de sumar puntos y me traigo los importes. Y al inicio, que es el rango, selecciono solamente el rango de fechas, porque esta función, este criterio va a ir a buscar la fecha actual. Y hoy es 2 de agosto, él va a venir a buscar las del 2 de agosto. Si es claro, una duda, bien pueda. La idea es que eso nos quede muy claro. Claro. No, profe. Profe, pero por Es una ejemplo, pregunta. si Espérate un momentico, sígueme diciendo. ¿Qué me estabas diciendo? no tuviera la fecha de hoy, inmediatamente nos genera error. Si no tuviéramos acá fechas de hoy. Sí, señor. Bueno, muy bien, Jorge, la estaba escribiendo por acá. Muy buena pregunta, muy bien. Voy a cambiar acá. Voy a colocar 28. Profe, te pregunta, ¿mayúscula o ¿Cómo? también?
Es indiferente si se escribe hoy Así él mayúscula o minúscula. automáticamente la convierte a mayúscula. Entonces, mira, del rango de fechas, quité las de hoy. Dejé 22 de agosto, 23 y otras fechas. Y mire lo que me dio, porque él está buscando hoy. Y hoy es ¿qué? 2 de agosto. Y como no está en ese rango de fechas, pues no me va a traer nada. Hoy no se vendió nada, hermano. Calentó asiento allá todo el día, no vendió nada. ¿Sí ves? Automáticamente sucedería eso. Volver a corregir. Ok, profe. Y Ya. otra cosita, profe, si el formato de fecha estuviera viceversa, digamos primero el año, el mes, el día, no afectan absolutamente nada, ¿cierto? Buena pregunta también. Si usted invierte el formato, pero sigue siendo un formato de fecha acá, indiferente si es año, mes, día, de igual forma le va a dar. Hagámoslo. Por ejemplo, acá está día, mes, año. Pero digamos que usted dice, no, mira que en la organización de nosotros o en la empresa no utilizamos el formato así. Nos gusta es todo, que diga 14 de tal, que diga el día, el mes y el año. Mírenlo ahí, por ejemplo. Se le activó el micrófono ahí al compa. Mire, cambié el formato, pero como esto sigue siendo un formato de fecha internamente dentro de Excel, eso no afectó nada, míralo. Ahora lo voy a cambiar por otro formato de fecha. Muy buena pregunta. Pues digamos que yo lo quiero año, 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 mes, mes, día a día. Un ejemplo, porque por ejemplo así es como yo lo utilizo para poder utilizar bases de datos. Mírenlo ahí. Año, mes, día. Y eso no me afectó el resultado. Porque de igual forma, a pesar de que se ve diferente en el formato, sigue siendo una fecha, entonces él la va a tener en cuenta. Si eso era lo que me estabas preguntando, ¿cierto? Sí, profe. ¿Te queda claro? Sí, señor. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos con el caso 3. Aquí ya como para ver un sumar puntos y punto conjunto que tiene 3 argumentos. Maquillaje, de Contado y Alberto. Queremos saber cuáles fueron las ventas de la sección maquillaje que fueron realizadas de forma de contado o pago de contado y que la realizó el vendedor Alberto. Mire que hay 3 criterios. Obviamente más adelante vamos a ver unas funciones de bases de datos que van a minimizar eso. Ahí yo les voy a decir, ¿recuerdan cuando en esa clase yo les dije que habían unas funciones que nos minimizaban? Ahí la van a ver. Y cuando vean tablas dinámicas, ustedes van a decir, no, pues me hubiera enseñado primero tablas dinámicas. Pero lo que pasa es que estructuralmente ustedes tienen que aprender a construir porque no siempre las tablas dinámicas me van a solucionar. Hay veces que nos toca emplear funciones para poder resolver. Entonces, estructuralmente tenemos que saber cómo trabaja, cómo funciona una función, cómo se argumenta una función. Entonces, vamos a mirar este. Entonces, necesitamos sumar puntos y punto conjunto. ¿Por qué? Porque tengo 3 argumentos. El vendedor, la forma de pago y la sección. Entonces, recuerden que rango sumar puntos y punto conjunto de una me inicia solicitando el rango suma. ¿Es para dónde me voy? Para dónde están las ventas, rango suma, donde están los valores de venta. Perfecto. Punto y coma. Ya me está solicitando el rango criterio 1. Rango criterio 1.
usted verá con cuál de los tres empieza. Es indiferente, no le va a afectar. Si quiere empezar con la forma de pago, si quiere empezar con el vendedor, si quiere empezar con la sección, es indiferente, no le va a afectar. Entonces digamos que voy a empezar con la forma de pago. Como le está pidiendo el rango criterio 1, pues le estoy entregando el rango donde están las formas de pago. Ahora, después del rango, ¿qué me va a pedir? El criterio. Y ahí, ¿por qué no amarra, Umir? Porque yo no voy a arrastrar esa función. Si la fuera a arrastrar porque necesito otros datos similares, ahí sí amarro. Pero como no voy a arrastrar, necesito un resultado puntual, ya no amarro. ¿Cuál es el criterio? Ah, contado. Lo puedo escribir, pero como lo tengo ahí en una celda, entonces le digo, vea, este criterio contado. Rango criterio 2. Ah, sigamos con el vendedor. Rango criterio 2. Rango, donde están los vendedores. ¿Y dónde está el vendedor? Aquí, Alberto. El criterio 2. Mire cómo se va poniendo en negrilla ahí. Él le va indicando dónde va. Entonces, cuando a mí se me olvida colocar el punto y coma o el coma como separador y yo sigo ya con el rango criterio 3, de una yo lo identifico. Miren, póngale cuidado y verá lo que va a suceder ahí. Miren, se me quedó en el criterio 2 y el criterio 2 no puede ser un rango. ¿Sí ven? Entonces, por eso es tan importante esto. Entonces, criterio 2 de este rango era el vendedor. Ahí sí, punto y coma. Mire que ya se me identificó el rango criterio 3. Entonces me falta la sección. Mire que utilicé toda la matriz para resolver esto. Rango criterio 3. ¿Y cuál es el criterio? Ah, pues el maquillaje. Maquillaje. Y cierro el paréntesis. Ahí estaría mi función. Miren que estructuralmente ya es una función más robusta, más grande. Pero se van a dar cuenta más adelante cuando veamos los otros temas que la podemos simplificar con otras funciones que vamos a ver, con otras herramientas que vamos a ver. Y no me dio. Ay, Dios. ¿Por qué creen que no me dio? De una vez les digo, la función estructuralmente está bien. Porque uno, cuando no le da, uno ahí mismo, ay, no, no, eso fue que yo coloqué aquí donde no era. No, la verdad, de una vez para que no vayamos a matar tiempo, la función estructuralmente está bien. De una vez les digo. Entonces, ¿ustedes qué pensarían si yo les digo que la función estructuralmente está bien? ¿De qué nos podemos agarrar? ¿Ustedes qué creen que podría estar afectando el resultado? ¿Será que hay alguna fórmula dentro de los valores? Bueno, muy bien, esa podría ser una, pero aquí no. En este caso no aplica porque aquí solamente necesitamos esta función. Como no le estamos diciendo que sume, por ejemplo, en el caso de lo que vimos ahorita, súmeme las fechas de hoy. Entonces, de pronto digamos que por esa razón no vamos a necesitar otra función. Pero muy buen aporte. ¿Qué otro elemento podría ser contundente ahí para que no nos dé el resultado? ¿Qué creen ustedes? Piensen en eso que uno que diría que no debería pasar y lo es. ¿Qué dicen?
Los argumentos. Hay que validar los argumentos. Maquillaje. Entonces yo vengo y verifico en la sección que la palabra que yo escribí aquí, maquillaje, pues por lo menos aparezca en la base de datos, en la columna de sección, en la columna C. Porque de pronto yo la escribí con J y aquí los muchachos me la habían escrito con G. ¿Sí o no? Mala ortografía. Pero maquillaje, pues parece ser que está bien. Contado. Puede que en la forma de pago, que es la columna D, yo tenga el criterio contado y puede que aquí me hayan escrito efectivo, porque como uno relaciona en efectivo como la forma de contado, pero no, mire que ahí está contado, o que alguien me haya escrito con K, contado, pues todo puede suceder, ¿no? Alberto, que de pronto me lo hayan escrito con H, que de pronto me lo hayan escrito con V, pero al parecer también está bien. Pero ¿qué otro elemento que hemos hablado de él contundente puede afectar mi resultado? Hablamos de él cuando vimos el formato de algunos de los datos. Ahí ya estábamos hablando de eso, de los formatos, de cómo fue escrito, la sintaxis, la ortografía, pero ya nos dimos cuenta que probablemente eso no es. Cuando vimos funciones de texto, yo les decía que era muy importante depurar las bases de datos, porque a veces habían unos elementos que se conocen como vicios de digitación. Ahí, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Qué creen ustedes que realmente sí podría afectar, que por eso no me esté dando ese resultado? ¿Qué recuerdan? Los espacios. Vamos a revisar acá los espacios. Entonces le voy a dar doble clic, pónganle cuello y verá que lo van a ver. Le voy a dar doble clic a maquillaje. Mire donde quedó titilando el puntero de una. Ahí, bien. Después de la última consonante o vocal que yo escriba. Doble clic. Doble clic. ¿Dónde vieron el error? No le escuché, qué pena. En Alberto. Ahí, no, ahí le faltaría el Contado. otro espacio. No, Lo de contado. en contado. En contado. Muy bien, miren. Coloqué un espacio al final de contado. Miren el daño que hace un espacio al final de una palabra. Se lo voy a quitar. Y miren qué mismo me va a dar. Se lo voy a quitar y le voy a dar enter. Porque uno mismo dice, por esa bobada, perdonen la expresión, por esa pendejada. Miren que no es tan pendejada. Ese espacio que yo tenía en este criterio de contado, estaba afectando que la función no trabajara, porque ella muy bien estaba buscando contado, pero contado con espacio. Y en la base de datos, ningún contado tiene espacio, miren. Por eso yo siempre les digo, cuando vayan a sacar estadísticas, depuren esas bases de datos, depúrenlas. No se saque los ojos pensando que su fórmula, que su función quedó mal, cuando realmente usted estructuralmente lo hizo muy bien. El error está en la base de datos, por un espacio, por una tilde. Miren lo delicado que se vuelve. Ahí les compruebo que no es que uno moleste por eso. Son situaciones que se generan. ¿Es claro o alguna pregunta, alguna duda? Con mucho gusto. Correcto, ahí estaba. Si ven, miren, algo tan simple, un espacio. Y lo que pasa es que los ojos de nosotros no son biónicos para poder, es que allá hay un espacio, no. Entonces yo por eso les digo, no depuren esas bases de datos. Que ustedes ya con eso garanticen de que ninguna palabra le quedó con un espacio al final, para que cuando usted tabule, para que cuando usted saque su estadística,
Por eso a veces las tablas dinámicas tampoco les dan. Y a veces me escriben, Eumir, mira que yo coloqué esta tabla dinámica y tengo 2 eneros. ¿Por qué si se supone que la tabla dinámica debe agruparme los nombres iguales? Y yo le digo, porque sencillamente hay un enero con espacio y hay un enero sin espacio. Y para Excel son 2 eneros. Para mí es el mismo, pero para Excel son 2 eneros diferentes. Dudas, inquietudes. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? ¿Quién se iba a imaginar que ese espacio iba a afectar la foto? Exacto. Ajá. Ya se dieron cuenta. Mire, y créanme que el 99.9% y mismo van y desbaratan la formulita. De una. Van y no, yo claro, es que estaba viendo otra vez Betty Fea ahí en Netflix y yo no le paré bolas a Eumir, claro, no, yo creo que hice mal la fórmula. Mentiras. Era el berraco a espaciecito. No, en ese caso las mayúsculas y minúsculas sí no les va a afectar. Ahí sí no habría problema. Además, esa función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces no tendrás ese problema con ella. Ajá, muy buena pregunta. Vamos a pasar ahora a las funciones estadísticas. Es el siguiente tema. Entonces, funciones estadísticas. Muy bien. Los espero ahí unos segunditos. Funciones estadísticas. Estamos en la primera hoja de cálculo, estadística. Si ustedes observan, miren que es como una listica de asistencia, donde van colocando una X, miren que es muy parecido a lo que ustedes llenan, y al final aparece si aprueba o no aprueba. La idea es que podamos sacar unas estadísticas de ahí. Para eso trabajan esas funciones, para sacar estadísticas. Y una de ellas es que queremos contar los que asistieron este día, los que no, lo mismo para acá, lo mismo para acá. Y por acá, el total de personas registradas, el total de los que aprobaron, porcentaje de aprobados, el total de no aprobados y el porcentaje de no aprobados. Mire que eso es algo que es muy común en nuestras tareas, en nuestras labores. Entonces, para eso vamos a utilizar funciones estadísticas. Vamos a empezar sacando las asistencias. Para eso podemos utilizar la función, como acá necesitamos contar. Miren, necesitamos contar cuántas X hay. Porque si hay X es porque se supone que asistió. Pues ese es como el referente, ¿no? Entonces hay una función estadística que se llama contar puntos sí. Así como ahorita vimos a sumar, también está la función contar puntos sí. Cuenta las celdas en un rango que coinciden con una condición. Así como yo ahorita les dije que sumar puntos sí le servía para sumar cierto criterio, ciertos elementos que cumplían cierto criterio, aquí me va a servir para contar los que cumplan con un criterio específico. Esta es más fácil todavía porque solamente pide 2 argumentos, el rango y el criterio. ¿El rango cuál es? Pues toda esta asistencia. Ah, mira, es que aquí no importa, porque mire que ahí hay personas que yo tengo que seleccionar todo el rango. Aquí yo ya, por ejemplo, me di cuenta que Luisa Fernanda Zuluaga
nunca vino, pero no aprobó. Pero vaya y cuénteme allá, ¿qué criterio? ¿Cuál sería el criterio? Vaya, cuénteme las que. Es que así que, Las X, muy bien, correcto. Las X, por acá también Jorge ya estaba escribiendo, muy bien. Cuénteme las X, y como eso es un argumento, va entre comillas. Ahí no me importa si está en mayúscula, si lo hago en minúscula, esa también es una función no susceptible. Vaya a ese rango y cuénteme las X. Entonces ese día asistieron 29 personas. Y yo ya no me voy a poder hacer función por función. Simplemente arrastro y ahí tengo. Eso es como el curso de Excel, vea. Esos se inscriben 40 y terminan 10. Este está igualito. Eso es un listado. Se ríe Diego. No, es muy común eso. Vea, y les cuento. Eso yo ya lo tengo más que claro. Las personas que más me escriben, Eumir, por favor, vea, regístrame que yo estoy que hago ese curso. Pero por favor, y yo a veces hasta devuelvo el proceso, vuelvo y desbarato los formatos, vuelvo y grabo, porque hasta son los últimos que me entregan la información y son los primeros que salen. Duran 2 semanas y no vuelven. Eso ya es más que claro, eso sí, ya lo tengo listo. Ahora no asistió, entonces yo podría hacerlo de 2 formas. Podría utilizar el mismo contar sí, contar punto sí, o también podría utilizar una función estadística que se llama, lo voy a hacer de las 2 maneras, que se llama contar punto blanco. Yo podría decir igual contar punto blanco. Cuenta en un rango aquellas celdas vacías. ¿Y qué me pide contar blanco? El rango que necesita contar. Entonces voy y selecciono el rango y el que va a contar en eso, las celdas que estén vacías. Miremos a ver si es verdad. 10. Eso quiere decir que es un grupo de 39 personas. ¿Y aquí qué hago? Arrastro. Mire que todo me dio 39, es perfecto, está bien. Y la otra manera sería con la misma función contar puntos sí. El rango, vaya a este rango y ojo, voy a contar los que no asisten. Entonces, ¿cuál será el criterio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué criterio debería utilizar ahí para los que no asistieron, que ya saben que son los que están en blanco? ¿Qué creen ustedes que debe colocar uno ahí? ¿Qué se imaginan? blanco. A Diego se le escucha como como si tuviera un corto. No le escríbeme, Diego, a ver, porfa. La palabra, perdón, blanco. Blanco. ¿Y cómo colocamos blanco ahí? ¿Cómo creen que podríamos colocar el blanco como criterio? Pues no estamos hablando de color, estamos hablando del vacío de esa celda. ¿Llamar la función contar punto blanco? No. Fácil. Abro comillas, cierro comillas. Eso. Ya. Claro, vacío es abro comillas, cierro comillas. Hay unos que cometen el error y colocan un espacio adentro. Ya no, un espacio es un carácter y esto está vacío. Entonces vacío es comillas abiertas, comillas cerradas de una. Y listo, y me va a dar lo mismo. Allá vea 10. Y si arrastro, me va a dar los mismos resultados. Vean, entonces, con contar punto blanco o con contar punto sí, cuénteme celdas vacías. Ahí tengo. Ahora me voy a venir para acá, para arribita. Y me dice, cuénteme el total de matriculados. ¿Yo cómo lo podría hacer? Una, lo podría hacer que me cuente todo esto. El hecho de que aparezca no aprobado significa que hubo un registro. O para mayor seguridad, podría contar todas estas celdas. El hecho de que haya un nombre significa que hay un registro. Entonces, para eso puedo utilizar la función contara.
Mire lo que hace Contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Y como ese rango que voy a seleccionar no está vacío y me va a decir cuántas personas hay, le coloco el rango. Cuénteme en este rango y ahí me doy cuenta cuántas personas hay. 39, correcto. Ahora necesito contar los que aprobaron. ¿Cuál función creen ustedes que necesitaría utilizar? Cuéntenme los aprobados. Contar ¿Cuál sí. Correcto. Es de contar, sí. Muy bien, excelente. Contar puntos sí. Muy bien. Vaya, cuénteme en este rango los que, entre comillas, los aprobados. Eumir la escribió en minúscula. Recuerde que no hay problema. Función no susceptible. Y de una. Ay, 0. ¿Qué pasó? Y si hay muchos aprobados. ¿Qué creen ustedes ahí? Muy bien, muy bien. Yo coloqué en plural aprobados. Y en la base de datos no está en plural, está en singular. Muy bien, mire que son detallitos. Porcentaje. Divídame este sobre el total. Me da 0,64, lo puedo pasar a porcentaje y ahí tengo el 64.10% aprobado. No aprobados, esta misma función, pero que diga no aprobado, la puedo copiar, le doy escape, la pego ahí y simplemente le coloco no aprobado. Y el porcentaje igual, miren lo difícil que es. El valor de los no aprobados dividido el total de estudiantes. Lo que nosotros conocíamos como regla de 3, pero aquí pues nos ahorramos un paso. Y acá como nos dan decimal, lo pasamos a porcentaje y ahí tenemos. Ahí está el 100% de la población. Con funciones estadísticas, y usted todo le quedó automatizado, que eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de que todo nos quede automatizadito. ¿Por qué? Porque un ejemplo, usted tiene que eliminar un registro. Uy, no, ¿cómo le parece que esta persona no era suya? Pues si yo elimino la fila, mire que todo me cambió y todo me cambió. No le toca a usted mismo, ay, ¿cómo así? Venga, y otra vez a construir. No, no tiene sentido. ¿Cómo les fue? Cuenten a ver. Jorge, uy, tenía la mano levantada, bien pueda. Jorge. No sé si Jorge está intentando hablar, no lo escucho, o se le levantó la manito ahí, no sé. Ah, qué bien, muchas gracias. Ever, ¿qué pasó? Claro, claro que sí, no, nada de pena. Paso están pagando. Las no asistencias, ah, muy bien. Como yo necesitaba saber cuántos asistieron en cada una de las fechas,
Por ejemplo, para la asistencia, utilicé la función contar.si, fui y seleccioné todo este rango y le dije que por favor me contara las X. Ese para saber las asistencias. Y las no asistencias lo puedo hacer de dos maneras. Utilizando la función contar, venga, yo le abro un poquitico más esto para que no me crucen ahí. Utilizando la función contar.blanco, voy y selecciono el mismo rango donde colocan los estudiantes la X o queda vacío y él se encarga de contarme aquellas celdas vacías. Eso significa que no asistió. O utilicé también la función contar.si. Voy y selecciono el mismo rango y como criterio abro comillas dobles y cierro. Eso significa vacío. Eso significa vacío. Una celda sin ningún contenido. Entonces ahí identifiqué los que asistieron y los que no asistieron. Entre las dos, ¿qué? Perdón, entre las dos comillas, ¿debo colocar algo interno? Nada. Abro y cierro de una. Shift 2, Shift 2. Ya, de una. Ahí no se puede poner uno a colocar nada. Espacio no. Ah, listo. Espacio, Gracias. nada, porque si usted coloca espacio, significa que es como un carácter. La embarra. Miremos y verá. Yo llego y coloco un espacio entre las comillas. Enter. Ya no me dio nada, mire. Porque ¿qué está esperando? Que en cada uno de estos celdas vacías yo coloque un espacio, vea. Y ahí sí me la contó. Y contar punto blanco ya me la minimizó. Porque el hecho de que haya un espacio dentro de la celda significa que hay un carácter. Mucho cuidado con eso. Entonces acá abro y de una cierro las comillas. Eso es vacío. No sé si sea más claro, Ever, o hay alguna inquietud adicional. Con mucho gusto. Diego, cuénteme. No, sí, porque si modifican la fórmula de abajo, se va Profe, pero es que yo la de al arriba hacer la también se fórmula va me da a el resultado, me da 10. cambiar. Ah, Ever, lo que pasa fue, no se preocupe. Lo que pasa fue que Yo al yo hacerlo lo me que da quería 10, era no me da 9 como a usted. Sí, lo que pasa es que recuerde que yo eliminé la última estudiante, era para que se dieran cuenta que con estas funciones ustedes automatizan. Entonces yo eliminé la última que era Zuluaga, creo que era. Entonces, claro, por eso le va a dar menos. Espere, yo la vuelvo a colocar ahí. Véala ahí. Muchas gracias, Yo había profe. borrado a Fernanda. Ujú. Ahora sí te dio. Bueno, no, y es que Gracias. daba. Lo que pasa fue que yo borré la estudiante. Listo. Muy bien. Entonces aquí ya vienen unos ejemplos que pues yo los dejo para que ahí es puros contar, sí, para que ustedes intenten como resolver. Eso ya es trabajo. Usted dice, ve, me interesa esa función porque con esta puedo hacer este proceso en la empresa. Cacharrela. Vamos a pasar a la hoja de cálculo contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué? Porque aquí ya mire que me están pidiendo dos condiciones. El zapato doble X en el almacén zona accidente. Me están pidiendo un criterio, dos criterios. Entonces ya no me sirve contar puntos sí. Ya no. Contar puntos sí cuando tengo un solo criterio, pero ya tengo dos. Ya son dos criterios. La zona y el tipo de producto. Dos criterios. Entonces vengo para acá y llamamos contar punto sí. Punto conjunto. Es muy fácil. Me pide el rango criterio 1. Usted verá con quién empieza, inicia. Si con la zona o con el producto. Es indiferente, así como en sumar puntos sí. Es indiferente, empiece por el de que le guste. Digamos que va a empezar por la zona.
Entonces le estoy entregando el rango. ¿Cuál es el criterio? Ah, pues la zona occidente. Es entre comillas, occidente. Punto y coma. Rango criterio 2. El producto. ¿Y qué producto? Ah, el zapato XX. Miren lo fácil que es. Recuerden que ahí las mayúsculas ni las minúsculas me van a interferir porque es una función no susceptible. ¿Cómo les fue? Ahí dice que 2. Zapato XX centro, no. Zapato XX occidente, sí. Y zapato XX occidente, sí. 2. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, es mejor extraer la palabra en una celda aparte para no tener necesidad de ponerle comillas. Simplemente traer. Correcto, puede ser una muy buena opción. Yo cuando utilizo que yo, en vez de escribir los criterios acá, los haga aparte, cuando de pronto tengo que evaluar muchos. Esa es una muy buena idea. ¿Para qué? Para que usted de pronto se evite hacer esto. Cuando es un solo argumento y que usted no necesita validar más opciones, pues digamos que esta es la alternativa rápida. Pero si usted puede tener los valores en celdas independientes, es mejor que seleccione la celda. Claro que sí, esa es una muy buena opción. Profe, un compañero tiene una pregunta en el chat. Ah, bueno, estaba esperando que terminaran ahí. Muchas gracias. Ahí también hay que tener cuidado con un espacio claro, igualito. Jorge, igualito y muy buena pregunta. Sí. Acá lo mismo, miren. Voy a colocar acá y digamos que yo colocar acá, se me chispoteó después de la doble X. Ya no me dio. Entonces, mire que uno a veces dice, ay, esas bobadas, como tanto complique. No, eso no es complique. Tenemos que acostumbrarnos a digitar bien. Y Excel es muy exigente porque es que de ahí vamos a sacar estadísticas, datos, proyecciones, valores con los cuales se van a evaluar si seguimos, si no seguimos, si vamos a invertir, si vamos a dejar de invertir más. Entonces, tenemos que tener certeza de lo que hay ahí. Entonces, el contenido debe ser como debe ser. ¿Listo? Vamos a pasar, esta ya la habíamos, bueno, ya es muy conocida, la función max. ¿Cuál es es la caja con mayor existencia? Para eso se utiliza la función máximo. Max devuelve el valor máximo de un rango de datos. Entonces yo vengo y selecciono y lo que hace la función es identificar de todas esas celdas cuál es el dato más grande. En este caso 90. ¿Cuál es la ventaja de la función? Que si en algún momento cambia en ese rango un dato y se vuelve el más grande, ahí lo estoy colocando 120, automáticamente me lo va a decir. Esa es la función max, máximo. Min, lo contrario de máximo, el mínimo. Min. Devuélvame de un rango de datos el dato más pequeño, mínimo. Min. Max y min. Promedio, media aritmética. Acá me dice, ¿cuál es el promedio de edad de los vendedores? Ah, bueno. Promedio, recuerden que promedio
hace una suma y una división. Lo que pasa es que cuando usted llama a la función, usted no necesita ponerlo a dividir ni nada, él ya sabe qué debe hacer. Entonces él va en ese rango, suma y luego divide. Ahí me sacó el promedio. Y como estamos hablando de edad, pues uno lo lleva a un número entero. Entonces yo le reduzco acá decimales y ahí está. Promedio. ¿Qué le doy en promedio? Un rango no más. No necesito hacer nada más. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Bien, profe. Perfecto, muy bien. ¿Alguien, alguna persona con alguna duda, inquietud? No, todo bien, pues. Muy bien. Ahora tenemos la función promedio.si. Ya vimos sumar puntos sí, ya vimos contar puntos sí. Promedio.si es exactamente en la estructura igual que sumar puntos sí, porque recuerden que contar puntos sí solamente pide dos argumentos, el rango y el criterio. En sumar puntos sí me pide el rango, el criterio, el rango suma. En promedio.si, ¿qué me va a pedir? El rango, el criterio y el rango promedio. Igualita. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre me preguntan, mire, ¿cómo diferencio cuándo necesito promedio, cuándo necesito sumar, cuándo necesito contar? El mismo enunciado, la misma solicitud, se va a encargar de decirle cuál es la función que requiere. Sume, cuente, promedie, ya de una. El mismo enunciado se encarga de decirle a usted qué función debe utilizar. Desde aquí me están diciendo cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras. Miren que ya no es un promedio general, sino específico. Compras. Entonces ahí llamo a promedio.si. Mire lo que me pide, rango, criterio y promedio. Rango, pues el departamento, porque tiene que ir a buscar allá quiénes son de compras para poderle sacar el promedio. Criterio, lo que decía la compañera, si yo lo tengo en un valor de celda, mejor. Pero como es un solo resultado, lo escribo, compras. Si yo la finalizara ahí sí me sacaría un error, porque como estoy sacando un promedio, él no puede dividir por 0. A pesar de que este último rango, este argumento es opcional por los corchetes. Recuerden que no se colocan corchetes nunca. Acá el rango promedio es obligatorio porque de aquí no puede sacar, él no puede llegar y compras más compras más compras dividido compras, no. Te necesito el rango promedio que son las edades. Ahí finaliza. Y por último, tenemos la función promedio.si.conjunto, igual que sumar. Digo igual en el sentido estructural. Obviamente los resultados van a ser diferentes. Una suma, la otra promedia. Totalmente diferente. Pero vamos a obtener, o sea, estructuralmente la misma. En la estructura la misma. Entonces vamos a hacerla con 3 criterios. Que nos sume en el departamento de Lima del mes de febrero, miren, ventas superiores a 20.000. Solamente sáqueme el promedio de los que son de Lima en febrero y superiores a 20.000. Si yo evaluar acá, este descartado, porque es de Lima superior a 20.000, pero no es del mes. Entonces este no lo va a tener en cuenta. Este sí lo va a tener en cuenta. Es de Lima, febrero y es mayor a 20.000. Este de acá abajito también. Y estos de por aquí no, porque nada que ver. Marzo, es el promedio de estos dos es de
21.822,50. Y ahorita le cambiamos el valor y verá que él no me lo va a promediar. Entonces ahí un promedio punto sí, punto conjunto. ¿Qué me va a pedir de una? Como sumar puntos y punto conjunto. El rango de los datos que se van a promediar. En este caso las ventas. Ese es el primer dato. No amarro porque no tengo que arrastrar, es un solo resultado. Rango criterio 1, usted verá con cuál empieza. Acá necesitamos departamento, necesitamos mes y volvemos a necesitar ventas. Eumiri, ¿cómo así? Claro, porque son aquellas que sean mayores a 20.000. Arranquemos con ese, o no para que no nos enredemos, arranquemos con departamento. Rango criterio. Ahí está. ¿Qué criterio? Ah, pues yo lo tengo acá arribita, véalo ahí. Rango criterio 2, el mes. Listo. Criterio, pues el mes. Rango criterio 3, las ventas. Entonces vuelvo y selecciono. Yo puedo hacer eso. ¿Y cuál es el criterio? Ah, que sea mayor a 20.000. Que sea mayor a 20.000. Ahí tenemos la función promedio, puntos y punto conjunto para validar esos tres argumentos. Ahí está, 21.822,50. ¿Cómo vamos? Cuéntenme a ver. ¿Muy complejo o qué? Profe, ¿esa S aquí hace referencia a la moneda? Pero Ah, son- sí, ese ejercicio creo que es sol peruano, Lima, Juanín, Arequipa, entonces soles. Muy bien, es el símbolo. Correcto, muy bien. Acá hacemos ejercicios internacionales, euros, dólares. ¿Puede visualizar la fórmula? Claro que sí. No va a hablar inglés. Ever, bien, ¿cómo les fue? Cuenten a ver. Bueno, de esta guía que quedaría pendiente, entonces la próxima semana veremos filtros básicos, un repaso nuevamente. Luego vamos a ver filtros avanzados, un tema bastante interesante. No son lo mismo. Alcanzamos a ver auditoría de fórmulas y yo creo que alcanzamos a ver un ejercicio de herramienta de tablas. Esta guía ya estamos también que la terminamos. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su participación, les deseo feliz noche. No sé si alguien de pronto tenga alguna duda o pregunta para resolverla. Y si no, pues no se le olvide marcar asistencia, por favor. Fundamental. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Sí, sí. Gusto. Feliz